hace muchísimo tiempo, pero piensa, no solamente España, sino el mundo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Gabriel Morini te saluda aquí en No ¿Qué tal, Corras. Gabriel? Buenos días. Bueno, un gustazo poder conversar un rato con vos. Te vimos muy involucrado en lo que fue la apuesta electoral en España. Y me imagino que ese nivel de involucramiento no tiene que ver con que hace más de 40 años que vivís allí, sino también porque el riesgo del avance de las derechas a nivel global, esto incluye a la Argentina, está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y parece como que por momentos Sí, por supuesto. es un riesgo muy grave. ¿Se detuvo ese riesgo en España? Bueno, momentáneamente, o sea, las ultraderechas son una agenda, entonces el éxito mayor de la ultraderecha fue transformar en partido de ultraderecha al propio Partido Popular, que pertenecía a la derecha clásica y conservadora y que hoy en día ya tiene un argumentario de ultraderecha. Pero sí se detuvo. Yo creo que gracias a cómo se fueron combinando las cosas en los últimos días, cómo terminó actuando Sánchez, participando en todo tipo de redes, en todo tipo de programas alternativos, visitando influencers. Hola, ¿se me escucha? Sí, 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 sí. perfectamente. ¿Eh? Ah, perfecto. Luego la actividad de Yolanda Díaz, que es una ministra de Podemos, pero que viene de Izquierda Unida, que tuvo además una intervención muy eficaz con respecto al líder de la ultraderecha, Abascal, que llegó a decir cosas tan aberrantes como que en la escuela se educa a los niños para volverlos trans. Bueno, y por último, habían vendido, como dicen en España, la piel del oso antes de cazarlo, porque España es un país muy complejo, no deja de ser un hecho que tuvo un mérito histórico España, no solo tuvo la dictadura franquista de 40 años, sino que fue el único país que de verdad resistió al fascismo y que tuvo miles de muertos y miles de exiliados Ujú. en aquel combate histórico. Por lo tanto, se olvidaron un poco de las regiones, las derechas creyeron que España era Madrid y Ajá. Andalucía, y resulta que está Cataluña y el País Vasco. Entonces, a mí me parece que ahora podría haber condiciones este, para armar un gobierno, si se llegan a los acuerdos pertinentes con Esquerra Republicana de Cataluña y con Bildu del País Vasco, que ya anticipó que iba a impedir la llegada del fascismo a España. Y por otro lado, como lo has dicho, Morini, sí me involucré porque no paro de ver en los medios hegemónicos argentinos cómo le invitan a cada rato a Ayuso, que es un símbolo de la ultraderecha, aunque sea del Partido Popular, la Ujú. presidenta de la Comunidad de Madrid, y a Cayetana Álvarez de Toledo, que dijo que ya tocaba terminar con el kirchnerismo, porque la consigna de la derecha española fue también derogar el sanchismo, un equivalente español de terminar con el kirchnerismo. Ujú. Lo que ocurre es que en todo caso la ultraderecha argentina puede hacer muchísimo más daño que la española. La española, para poder verdaderamente destruir todo el tejido institucional y político de España, le llevaría un tiempo, mientras que en Argentina están diciendo cosas que llevarían directamente al suicidio del país. La escuché ayer mismo, la escuché a Bullrich, y se parece como a ese momento en donde Hitler ya no quiere ganar la guerra, sino destruir a la propia Alemania. Ajá. Es decir, ya proponen cosas que es evidente que han optado porque el odio de ellos hacia el kirchnerismo se transforme en un odio mismo al país. Si no, no se entiende que puedan haber resucitado a Cavallo, a López Murphy y hablen del blindaje. Es decir, un proyecto suicida. Blindaje, sí, sí. Recuperaron un término que había quedado, bueno, allá por el año 2000, muy asociado al año 2001, ¿no? Y recuperan Sí, esas mismas figuras, es muy, es como mínimo muy loco. Ahora te quiero preguntar, y te lo pregunto como psicoanalista, ¿qué hay ahí que lo que nos proponen es dolor? Me pregunto, ¿las sociedades votan dolor, eligen dolor las sociedades? Porque cuando vos los escuchás, lo que te están diciendo es no nos va a temblar la mano para hacer lo que tengamos que hacer y lo que tenemos que hacer va a doler mucho, ¿no? Y te dicen que te van a despedir.
a que son empleados públicos les dicen que los van a despedir. A los que están desesperados y se valen como pueden en el marco de la economía, de las economías sociales, les dicen que los van a reprimir. Se produce una extraña desviación, es decir, la máquina de odio logra desviar esos enunciados. Es como cuando aquí los inmigrantes apoyan a la ultraderecha y el otro dice que los inmigrantes son unos cerdos. No va con ellos el asunto. El odio tiene esa capacidad transformadora. El empleado público no siente que lo van a despedir a él, sino que van a imponer seguridad. El otro siente que se va a ponerle un freno al gasto de los políticos. El otro siente que se va a limitar la corrupción. Todas generalidades, pero que en definitiva funcionan como una máquina de guerra que permite que esa amenaza que están en este momento presentando no se sienta, no se asuma como tal. ¿Qué tal? Jorge Eduardo Espínola es mi nombre. Pensaba en otro... ¿Qué tal? Muy bien. Pensaba en otro de los factores de estas elecciones y también trayendo al país lo que ocurrió en Córdoba capital hace unos días. Digo, el lugar de las encuestadoras, los métodos de encuestas, por qué se dan resultados que después no se traducen en el final de los comicios, en el escrutinio, digamos. ¿Qué te parece que pasa ahí entre el momento de la encuesta y la votación para que difieran tanto los datos? Bueno, me parece ahí que la encuesta siempre tiene presupuestos ideológicos que determinan la orientación de la encuesta. Y luego además siempre hay en la realidad una complejidad que se escapa de las encuestas. Como pasó acá en España, es decir, el mismo día de las elecciones ya estaban discutiendo si el Partido Popular ganaba solo o necesitaba pactar con Vox. Claro. Y a las 12 de la noche resultó que el Partido Popular no estaba en condiciones de armar gobierno, o sea que todas las encuestas habían fracasado. ¿Y qué pasó? Que aparecieron las regiones, y dentro de las regiones ciertos fragmentos políticos que son difíciles de contabilizar y de tener en cuenta. Y me parece que en Argentina también pasa algo similar, como lo que hemos visto ahora en Córdoba, ¿no? Uh-huh. Vos hablabas de los aciertos de Pedro Sánchez y hablabas también de, bueno, me imagino, algunos desaciertos de la derecha, de haberse mostrado tal cual es, de haber mostrado los dientes, ¿no? De que detrás de la sonrisa hay dientes hambrientos. De algún modo instituyeron, por ejemplo, un discurso antimujer. Eso quedó muy, muy claro. No son solamente antiabortistas. Pareciera que están a favor de la violencia de género. Se ponen en ese... Llega un momento que se disposicionan en ese lugar. Entonces son desarticulables. Pero te lo pregunto del escenario argentino, que sabemos que lo seguís permanentemente. ¿Ves a alguien haciendo lo que hizo Pedro Sánchez? De ir a visitar a los influencers, de subirse a un canal de YouTube, de aprender cosas que no sabía. Esa es la cuestión que me preocupa. La cuestión que me preocupa es que nosotros, bueno, en España hay una coalición de izquierda, con tensiones internas, pero no deja de ser una coalición de izquierda. Y al ser una coalición de izquierda también practica una lectura de los distintos conflictos sociales que están vigentes en la realidad y cuáles son las redes que los expresan. Creo que sin haber hecho eso en las últimas 3 semanas, hubiera sido difícil revertir esto. Ajá. Y ahí sí me parece que tengo un punto de interrogación con respecto a la Argentina, en donde hay una inercia de los medios hegemónicos que es muy difícil de levantar. Es un estado de opinión que es cuasi delirante, que directamente no es que falsifica la realidad, sino que genera todo el tiempo una realidad alternativa. Uh-huh. Y si vamos a la concentración de la riqueza que hay actualmente en el capitalismo, más el aumento de la desigualdad, más el hecho de que evidentemente cada vez se acumulan más vidas que no encuentran lugar, no encuentran un modo de inscripción, no son reconocidas en su existencia por ninguna estructura política, la situación se vuelve muy, muy, muy peligrosa, ¿no? Uh-huh. Jorge, lo último por mi parte. A diferencia de España, en la Argentina hay una figura que concentra, ojo, no puede ser candidata, y no es poca cosa, pero concentra y ordena el campo popular, ¿no? Esa es una diferencia positiva que tiene la Argentina con España. Es una diferencia positiva, pero esto último que has dicho me gustaría matizarlo.
Que concentra el campo popular, sin duda. Que lo ordena, esto ya es más difícil de saber. Porque yo, por ejemplo, no veo un claro apoyo de ella hacia Massa. Y luego las intervenciones de ellas, tal vez lógicamente muy determinadas por lo que ha sido la proscripción, por el intento de magnicidio, pero no aparecen orgánicamente, al menos, articuladas por un proyecto, aunque ella no sea candidata. Perdón, ¿eso te parece que tiene que ver con evitar que se vuelva a repetir lo que ocurrió con Alberto Fernández? ¿O con a qué lo achacás? No lo sé bien eso, no puedo, pero yo espero que no se vuelva a repetir, porque yo no estaba en nada de acuerdo con la metodología que se utilizó con Alberto Fernández. Yo estaba de acuerdo con las críticas que se hacían, pero como también aquí en España, ustedes pueden imaginar las tensiones internas que hubo entre un partido que procedía de la antigua ETA a la Esquerra Republicana que busca el independentismo de Cataluña, sí, claro, más Podemos, más... Pero bueno, con las críticas en una coalición me parece que hay que saber convivir. Ahora, el problema es cuando esto se eleva al grado de desautorización. Entra en la dialéctica autorización-desautorización. Si nos empieza a volver a ocurrir lo mismo, vamos a entrar en una zona muy delicada. Sí, entonces, aquí, por ejemplo, yo ya dije públicamente que mi candidato en las PASO era Graboy, pero por supuesto después me voy a alinear como corresponde con el candidato de Unión por la Patria, o sea, con la fórmula Massa y Rossi, porque además a Rossi lo respeto muchísimo. Pero como la frase de Morini fue concentra y ordena, yo pienso que ese ordenamiento todavía tendría que ser más efectivo, que se tendría que verdaderamente, que se tendría que encontrar un modo en donde la vicepresidenta se sume, se involucre directamente con la movilización general. Sí, ahí hay una capa, un sustrato medio que es dirigencial, que me parece que es el que no termina de ordenarse. Lo que yo creo es que sí hay un ordenamiento entre el liderazgo de Cristina y las bases, que son amplias, y que cada vez que pueden y ganan la calle, así lo demuestran. Pero coincido con esto que decís vos. Mirá, ¿sabés que me queda la... Morini, disculpame en este momento porque me parece muy importante lo que planteás. Eso sin duda, cada vez que ella aparece la historia. Pero claro, ahora no es suficiente con que aparezca la historia. Ahora estamos en un presente urgente. Y entonces, además de aparecer la historia, tiene que haber una indicación muy vinculante y muy precisa sobre lo que está pasando. Y sobre cómo debe actuarse en relación a lo que está pasando. Claro. Una metodología, exactamente. Una manera en donde entre ellos... Por ejemplo, en estas últimas 2 semanas, sé que la analogía vale lo que vale, pero el acuerdo de funcionamiento entre Yolanda, Pedro Sánchez y el resto de las izquierdas fue perfectamente sincronizada. Y me parece que nosotros no nos podemos permitir, dada la urgencia, dada la capacidad de daño que hay como posibilidad, a no tener esa metodología. Es clarísimo, lo dejamos ahí, Jorge, lo vamos a dejar ahí como advertencia y te vamos a volver a llamar seguramente previo a octubre, donde todo se sintetizará. Encantados. Te mandamos un abrazo. Ojalá que nos vaya bien. Ojalá. Gracias por atender siempre a los medios de la Universidad de La Plata. Gracias a ustedes. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo. Ahí estaba Jorge Alemán, qué placer que escucharlo a Jorge siempre. Sí, sí, son de esas personas que te ordenan el pensamiento. La elaboración del pensamiento en cada oración. Claro. Algo que, bueno, no le sale a la gran mayoría de los mortales. Es un enorme placer el que nos hemos dado. Jorge Alemán hablaba con nosotros desde España. Hablábamos de la realidad de España, ese batacazo del gobierno y sus alianzas con los sectores del progresismo en contra de una derecha que parecía que se lo iba a quedar todo con una voracidad terrible, y bueno, se le puso un freno, pero ahora habrá que hacer las cosas bien, decía Jorge, y también marcábamos, bueno, las coincidencias y también los matices y las diferencias con el proceso que estamos viviendo en Argentina. Me quedó una frase de Jorge, que es:
la derecha en la Argentina tiene más capacidad de daño sí. que la que tiene en España. Ojo, tengamos cuidado con eso. Eso que nos dicen que van a hacer, si lo hacen, por eso duele mucho. Por eso yo creo que la campaña del oficialismo debiera hacer más énfasis en eso. Digo, me parece que Kicillof cuando dice ellos no proponen, amenazan, me parece que es por ahí donde hay que ir para dejar en claro qué es lo que quieren hacer. Son 48 los minutos que pasaron desde las 10 de la mañana. Estamos en No Corras, acompañanos hasta la 1 de la tarde. La vas a pasar bien.